clámelo. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Vamos, clámelo, clámelo. Sálvanos, restauranos, sí, 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 avívanos, oh Dios, y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Vamos, que se escuche tu voz y que se llene tu casa. Amén. Que se llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con su gloria. Llena tu casa, oh Dios. Vamos, decláralo. Sálvanos, restauranos, amén. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, dígalo. Su gloria llena tu casa, llena esta casa, Señor. Que se llene tu casa con su gloria, llena tu casa, oh Dios. Dígale, sálvanos, sálvanos, vamos, restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Espero que su presencia en este lugar y en esta hora sea el efecto de que estuvo en su presencia toda esta semana. Otra vez se lo voy a decir. Esperamos, deseamos que la razón de su presencia, la suya en este lugar y a esta hora, sea el efecto de que usted estuvo toda la semana en su presencia. Porque algunos vienen porque tienen que venir, me toca ministrar. Algunos a lo mejor vienen por costumbre, pues es domingo, hay que ir, ¿verdad?
religiosamente hay que ir el domingo, y algunos pues no tenemos nada que hacer y vamos a la iglesia. Pero la verdadera razón por la que estamos hoy en su presencia, la verdadera razón de tu presencia en este lugar y a esta hora, ojalá siempre sea porque toda la semana y todos los días estuviste en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Normalmente ese texto lo utilizamos cuando alguien se muere, ¿verdad? Ahí está el difunto, la difunta, y ahí está. Y bueno, ¿qué texto? Ay, gloria a Dios, porque la hermana, el hermano ya se fue a la presencia de Dios. Y allá en su presencia hay plenitud de gozo y delicias. Dice uno, ya tiene uno que esperar eso para experimentar aquello. No, David no estaba hablando de eso, de que se iban a morir y allá ibas a estar en su presencia. Amado hermano, qué hermoso es saber que hoy se ha abierto el camino, un camino nuevo y vivo por la sangre de Jesucristo, y hoy podemos entrar con toda libertad en su presencia. Y es más, no nos tenemos que ir, aquí nos tenemos que ir ya a la 1:30, ya vámonos que hace hambre. Los de la primera reunión ya se pasó el pastor, pero en su presencia puede uno pasar hasta 40 días, como Moisés, como Jesús, 40 días y no comió ni bebió. Guay, nosotros de 8 a 4 de la tarde nos estamos muriendo, ¿verdad? Ay, ¿a qué hora van a dar las 4? Para que ya comamos, ¿verdad? Y vayamos en la noche a la reunión. Ay, hermanos, cantar este maravilloso y hermoso canto es diferente, ¿verdad? Y a veces dista mucho de la realidad a veces que vivimos. Lo cantamos, pero a veces no lo vivimos. ¿Cómo lo cantaríamos si lo viviéramos? En tu presencia, ¿verdad? Nos consume. ¿Cómo lo cantaríamos si de verdad viviéramos ese canto? No sé, me imagino. No lo sé, pero creo que lo cantaríamos de manera diferente, porque hemos experimentado la bendición de su presencia. Por eso los profetas decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Wow. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Todos seríamos profetas si viviéramos en su presencia. Amén. Y de eso se trata el mensaje de algo del mensaje de hoy. Dile al que está a tu lado: conocimiento. Dile otra vez: conocimiento. Así se llama el mensaje. Hay unas cosas que creo que van a suceder, hermanos, y que van a ser, no sé, algo que humanamente en este momento y en años venideros parecería imposible que sucedieran. Pero yo creo que antes que Cristo venga, estas cosas van a suceder, porque Él las va a hacer. Ahora, ¿cómo las va a hacer? No lo sé. Probablemente algo de lo que vamos a compartir es la manera en que lo va a hacer con aquellos que lo hagan. Lo va a hacer con aquellos que lo hagan. Pero hay tres cosas muy tremendas, y que por mucho que nos esforzamos los ministerios, la verdad tenemos que llegar a veces a la conclusión de que no lo hemos logrado. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 11, por favor. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y Él mismo, Jesucristo, constituyó, estableció, llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, que Jesús estableció y constituyó 5 ministerios de autoridad: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Para qué? La respuesta está en el contexto que sigue. Dice: a fin de que
los 5 ministerios, perfeccionen a los santos, lleven a una madurez a los santos, lleven a una vejez a los santos. No, no dice que los lleven a una vejez, que los lleven a una madurez. Lleven a una madurez a los santos para que los santos, es decir, usted y yo, dile al que está a tu lado, tú y yo. Ajá. Dile otra vez, tú y yo. Ahora dile nosotros, para que nosotros desarrollemos la obra del ministerio, llevemos a cabo, hagamos avanzar el reino de Dios. Nosotros no establecemos el reino de Dios, eso lo hará Jesucristo cuando Él venga. Va a establecer su reino en esta tierra, pero nosotros estamos llamados a hacer avanzar el reino de Dios en este lugar, en esta tierra. Entonces dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado y se convierta en un santuario, se convierta en un santuario. Podemos tener congregación y no ser un santuario. Podemos tener un templo y no tener un santuario, porque el santuario tiene que ver en su significado con lo que se relaciona con el significado de la palabra palacio. No es lo mismo, y aunque se parecen un castillo y un palacio, pero no es lo mismo. Su propósito hace la diferencia. El castillo es como una fortaleza, el castillo es para guardar, para proteger, pero el palacio es un lugar especial. El palacio está dedicado para y únicamente para el placer del rey. El palacio está dedicado permanentemente y exclusivamente para el placer del rey. Y entonces santuario se deriva de la palabra palacio, o palacio de la palabra santuario. Entonces podemos tener una congregación y no ser un santuario. Porque si podemos tener un templo, un edificio, y tampoco ser un santuario. Porque si tú vienes a este lugar buscando tus beneficios, buscando sentirte bien, vienes por tu propio placer, vienes para sentirte bien, vienes para que recibas cosas y que te hagan sentir bien, entonces no es un santuario. Porque el santuario está dedicado única y exclusivamente para el placer del rey. Entonces, cuando tú y yo vienes para complacer al rey, entonces esta congregación se vuelve un santuario. Entonces este templo se vuelve un santuario, porque venimos a este lugar como congregación para entronizar, o mejor dicho, para honrar, para celebrar, para complacer al Rey de Reyes. Y por eso es que muchos de repente cambian de iglesia. ¿Por qué cambian de iglesia? Porque ya no se sienten bien. Es que ya no me siento bien aquí. Entonces van en busca de otra iglesia y otra congregación donde se sientan bien. Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo de Israel que me haga un santuario para que yo habite. Quiere decir que si Dios encuentra entre nosotros un santuario, ¿qué va a pasar? Él va a habitar. Él va a estar. Habitar no quiere decir solamente que se va a manifestar en su atributo de la omnipresencia, porque Dios tiene atributos: el atributo de la omnipotencia, el atributo de la omnisciencia y el atributo de la omnipresencia. Él está en todas partes. Pero no se refiere a su atributo de omnipresencia, sino se refiere a que Él va a vivir, Él va a habitar, Él se va a manifestar, Él se va a mover con libertad en su santuario.
Y eso es lo que queremos. Pero para que eso suceda, tenemos que nosotros ser un santuario de Dios. Y ya de manera corporativa, hermano amado, ser un santuario de Dios, donde venimos para ofrecerle, para entregarle, para complacer. Venimos y hacemos todo para su placer. Cuando yo miro a alguien de la alabanza que en otro lugar se desvive y se desbarata y que la unción cae sobre él, pero no cae aquí, no hay la misma actitud aquí, no está buscando el placer de Dios, está buscando su placer y que lo vuelvan a invitar. Si alguien de la alabanza solamente adora cuando está en la plataforma, no es un adorador, porque no está buscando el placer del rey, sino su placer. Wow, me dijeron que yo ministré bien padre. Wow, me dijeron que canté bien padre. Wow, me dijeron que la gloria se manifestó a través de mí. Están buscando su placer. Y entonces necesitamos entender, pueblo, que venimos aquí para complacer a nuestro Dios. Tenemos una hermosa congregación, pero Dios no quiere una hermosa congregación. Él está buscando un santuario. Tenemos un hermoso lugar y hasta la gente que viene, digo, no es el centro de convenciones tampoco, ¿verdad? Pero venimos a este lugar y la gente viene, a veces extraña y dice: ¡ay, qué padre! Oye, ustedes aquí puros ricos vienen. Diga el pobre rico soy, por lo menos. Aquí puros ricos vienen. Y tenemos un hermoso lugar, pero Dios no quiere un hermoso auditorio. Dios ni siquiera quiere luces y quiere pantallas y quiere cámaras. Él busca un santuario. Vamos a quitar las luces, vamos a quitar todo. Podemos quitar todas las luces y aún así permanece el santuario. Y si hay santuario, Dios se va a mover. Y si hay santuario, Dios va a hacer cosas hermosas. Y si hay santuario, no se va a querer ir a otro lado. Porque desde el principio le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que me haga un santuario para que yo habite. Ahora mire que dice Efesios, que estábamos leyendo, por favor. Dice así: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Decía esto. Entonces los ministerios estamos para edificar el cuerpo de Cristo junto con los santos. Y yo le decía que hay tres cosas que tienen que suceder antes que Cristo venga. Y cómo va a suceder no lo sé, pero yo sé que Dios lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. ¿Sí? Mire por favor en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, número 1. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y mira, hermano, hoy ni siquiera entre nosotros hay unidad de fe. Usted carga una Biblia, todos cargamos la misma Biblia, ¿sí o no? Digo, con sus respectivas versiones. Usted carga la nueva traducción viviente, a lo mejor usted la versión 60, a lo mejor usted la 909, 1909, no lo sé. Todos cargamos la misma Biblia, pero no tenemos unidad de fe. Porque si todos tuviéramos, ¿dónde se ve la unidad de fe? Todos tendríamos la misma cultura. Pero no todos tenemos la misma cultura. Le voy a decir por qué. Porque algunos dicen que esto es malo y otros dicen no, es bueno. Otros dicen algunas cosas para nosotros son buenas, pero para el hermano son malas. Y las que son malas para el hermano, para mí son buenas. Porque filtramos la Biblia de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras emociones y de acuerdo a nuestra propia manera de pensar. Entonces, aunque cargamos la misma Biblia, hermano Mario, tenemos
cultura diferente, vivimos de manera diferente, resolvemos las cosas de manera distinta a cada quien. Si tuviéramos unidad de fe, todos haríamos de la misma manera. Entonces es una cuestión. Ahora esto es localmente, pero ahora veámoslo desde el cuerpo de Cristo. Peor. Hay iglesias que, mire, que ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Un hombre, amigo nuestro, muy conocido, se acercó y me dice: ya no estoy en esa congregación. Le digo: ¿por qué? Porque yo era el director del área de intercesión y de oración. Y el pastor me llamó y me dijo, con la junta directiva de la iglesia: ya no hables del Espíritu Santo, ya no haya que ayunar, ya no hables por favor de la oración. Y dijo: ¿cómo? No, ya no. Ahora nosotros vamos a seguir esta línea que excluye el bautismo en el Espíritu Santo, la obra del Espíritu, el fluir del Espíritu, el ayuno, la intercesión. Qué tremendo. No todos tenemos unidad de fe. ¿Y cómo es este asunto de unidad de fe? Escuche bien: todos vamos a volver a la palabra. Ahora, todos tenemos la Biblia, pero no todos edificamos nuestra familia, nuestras relaciones y nuestra vida sobre la palabra de Dios. No todos edificamos nuestra vida, nuestra familia sobre la palabra de Dios. Mira, hermano, tenemos un problema. ¿La Biblia habla de noviazgo, hermano? ¿Su Biblia habla de noviazgo? ¿Y por qué la Biblia habla y enseña de desposamiento? Pero hoy nosotros consentimos el noviazgo. Pastor, son jóvenes, les doy permiso que tengan novio. En lugar que lo hagan allá afuera, pues mejor que lo hagan aquí adentro. Y ahí están los chicos de 16, 18, 17 años, 19 años, que todavía no logran ni cumplen sus ciclos, pero ya están en relaciones de noviazgo. La Biblia no enseña eso, pero nosotros lo consentimos. Tenemos muchas concesiones con el mundo porque no estamos en unidad de fe. Cargamos una Biblia, pero no todos estamos subordinados y regulados por la palabra de Dios, por la Biblia. ¿Cuánto le dan vara a sus hijos? Uno está pensando: ¿será que le doy? ¿Será que le doy? ¿Cuántos dicen: yo le doy vara a mis hijos, sean pequeños o sean grandes? Se nota, hermano. Y los demás: ay, no, pastor, eso es una salvajada. Ay, no, pastor, eso ¿se da usted cuenta? Entonces hay una cuestión relativa con respecto a la Biblia, a los principios y a las instrucciones de la Biblia. Ahí le va otra. ¿Cuántos de los que trabajan aquí no diezman? O sea, todos diezman. Hermano Norberto, esta semana vamos a... ¡Wow! ¿Por qué no diezma usted? Es diácono y no diezma. El líder y no diezma. Cargo una Biblia que me enseña acerca de eso, pero no hay unidad de fe. Ahí le va otra. No, ya le voy a dejar, voy a tener compasión de usted. Tengo ganas. Bueno, los que diezman están felices. Sí, pastor, dele. Porque muchas veces
los errores de los demás se vuelven nuestra enfermedad. A veces no nos damos cuenta, pero los errores que otros tienen se vuelven nuestra enfermedad increíblemente. Como yo no tengo el error que él tiene, entonces le caigo encima, ¿verdad? Y me molesta que no hagan algo se convierte en tu enfermedad. En lugar de tener un corazón compasivo y restaurador para cubrir, levantar, porque todos hemos fallado en algo. Todos cometemos pecados. No somos pecadores, pero todos cometemos pecado. Y le voy a decir algo: todo pecado a la luz de la gloria y de la santidad de Dios, todo pecado es mortal. Es decir, todo pecado y cualquier pecado merece morir, merece la muerte. Ay, pastor, si nada más agarré tantito. Ay, pastor, es que eso fue una mentirita blanca. Ay, pastor, no, el que sí se emborracha, aquel que sí hace. Todo pecado es mortal delante de Dios. Pero Dios usa su gracia, su misericordia para cubrirnos y restaurarnos. Y es la actitud que debemos de tener siempre. Entonces nos damos cuenta que no hay unidad de fe, y eso es muy complicado. Necesitamos volver a la palabra. Ahora, no sé cómo lo va a hacer el Espíritu Santo, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esta es parte de la preparación que Dios hace a su esposa, a su novia, a su desposada, para casarse con ella. La tiene que perfeccionar, la tiene que purificar. Y entonces para eso tenemos que estar en la unidad de fe. Es decir, tenemos que volver a la palabra todos, pero no solo cargar la Biblia, sino decir: Padre, Señor, voy a regular y voy a subordinar mi vida, mi hogar, mis relaciones. Todo va a estar subordinado y regulado por tu palabra. Me hicieron una pregunta ahí el día de ayer: pastor, ¿qué hace un padre con un hijo que es terrible, es desobediente, rebelde? Y le digo: pues allá dice la palabra de Dios en Deuteronomio que tenga un hijo contumaz y rebelde, borracho y comelón, y que no honra a sus padres ni nada. ¿Qué hay que hacer? Dice: sácalo a la ciudad y que todos lo apedreen. Está escrito. Y que muera. Y luego dice: y así quitarás el mal de tu tierra. Claro, nos escudamos, aquí viene el punto, nos escudamos algunos que dicen: es que eso es de la ley, pastor. Estoy de acuerdo. La ley como tal ha prescrito, pero toda ley emana de un principio, y un principio emana del carácter de la persona de quien estableció la ley, Dios. Entonces, aunque la ley prescriba, tenemos que encontrar el principio, porque el principio no cambia, el principio es inmutable, el principio no varía, porque el principio emana del carácter inmutable, eterno de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Otro mensaje es eso. Pero es importante que hagamos los ministerios nuestra labor, y la iglesia también, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero lo segundo dice que tiene que suceder, lo segundo es: y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, el conocimiento, necesitamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, mi amado hermano, no tiene que ver con una información bíblica acerca de Dios, no tiene que ver con el conocimiento primario de nuestra salvación en Cristo, no tiene que ver, mis amados hermanos, con el conocer o saber la teología y la doctrina de la Santa Biblia. El conocimiento tiene que ver con un conocimiento experimental, personal, profundo
permanente que nos lleva, mi amado hermano, a un conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, la persona de Dios. Pero no es un conocimiento mental, sino es un conocimiento experimental. Ese conocimiento que nos va a hacer libre, ese conocimiento que nos va a transformar, es el conocimiento que nos renueva, es el conocimiento que nos libera, es el conocimiento, amado hermano, que nos levanta. Ese es el conocimiento. Y en tercer lugar, mi amado, dice a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Es decir, lo tercero, llegaremos a una madurez. Tres cosas que yo sé que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Cómo las va a hacer? No lo sé. Yo hago mi parte, pero aún con todo el esfuerzo que tenemos, nos damos cuenta que no lo hemos alcanzado, una unidad de fe. Pero el Señor lo va a hacer. Número dos, nos va a llevar a un conocimiento de Él. Y número tres, ese conocimiento nos va a llevar a una madurez espiritual que nos hará lista, que nos mantendrá listos para la venida de Cristo. Porque como siempre he dicho, hermano, no son las guerras que se levanta el anticristo, que no sé qué, que por allá y todo eso va a suceder, ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero la señal inequívoca de que Cristo va a venir es cuando lleguemos a este punto. Por eso hoy quiero hablar un poquito, el resto que me queda, hermano, la importancia del conocimiento de Dios. Quiero que vaya rápidamente a Juan capítulo 17, 1 al 3. Juan capítulo 17, 1 al 3. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Solo los a quienes Dios ha traído a Cristo son los que tienen vida eterna. Solo los que han venido a Cristo o han sido traídos por el Padre a Cristo son los que tienen la oportunidad y la bendición de la vida eterna. Aquí está escrito. Otra vez lo vamos a leer. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por eso, por favor, ponga atención. La salvación de Cristo Jesús es eficaz para todo el mundo, pero solo se hace efectiva para aquellos que el Padre trae y que creen en Jesucristo. Por eso usted es un privilegiado. Amén. Usted es un privilegiado. ¿Por qué? Porque la salvación de Cristo no solamente ha sido eficiente para usted, sino ha sido y es efectiva para usted. Es de usted está experimentando, ha experimentado la salvación. Entonces, bajo esa condición que el Señor le trae, entonces el Señor dice: a estos les quiero dar vida eterna. Ahora, vida eterna, hermanos, no es me voy a morir y voy a tener vida eterna. Vida eterna no solamente es una vida permanente y futura cuando seamos glorificados y resucitemos, como dice la palabra.
La vida eterna la podemos empezar a conocer, a experimentar y a tener y a vivir desde el mismo momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. El problema es que la mayoría nos detenemos solo en la salvación y no avanzamos a la vida eterna. La salvación solo es la puerta de entrada a la vida eterna. Si tu vida cristiana se ha tornado aburrida, no tienes vida eterna. Si tu vida cristiana se ha vuelto, ¿verdad?, fastidiosa, rutinaria, no tienes vida eterna. Ya entraste a la puerta, pero a lo mejor te quedaste solo en la puerta. Aquí está la puerta, ya entraste, pero te quedaste y no estás avanzando a la vida eterna. No estás caminando a la vida eterna para ir disfrutando la vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna? La palabra vida eterna se traduce con la palabra Zoe, y la palabra Zoe significa plenitud de vida. Es estar completos, es estar plenos. Si mi vida cristiana oscila entre la tristeza y el gozo, oscila entre el temor, la angustia, la desesperación, oscila entre el rechazo, la baja autoestima, la amargura, el rencor, el resentimiento y todo eso, amado. Si mi vida cristiana oscila en todas esas cosas, significa, hermano, que aunque vengo, soy salvo, no tengo vida eterna. Si mi gozo depende de las cosas que tengo, que logro, que alcanzo, no tengo vida eterna. Tienes muchas cosas, pero no tienes la vida eterna. Porque la vida del hombre no consiste en las cosas, en los bienes que posee. Plenitud de vida no es tener todas las cosas. Plenitud de vida no es tener todos los placeres que quisiéramos. Plenitud de vida es conocerle a Él. Por eso más adelante dice, entonces dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice, versículo 3, y esta es la vida eterna. Si usted quiere una definición de la vida eterna, es una palabra bíblica, entonces usted tiene que encontrarlo, no en Google, ni lo tiene que encontrar, hermano, en el internet. Usted, toda palabra bíblica que usted quiera su definición, encuéntralo en la misma Biblia. Es lo más seguro y lo más correcto. Por ejemplo, dicen, ¿qué es pecado? Pecado, dice Primera de Juan, es la infracción de la ley de Dios. Todo el que infringe la ley de Dios peca. Todo pecado es infracción de la ley de Dios. No, pecado es sentirse apartado, es darle la espalda al Señor. Dice allá Google, dice allá la Real Academia Española. No ande buscando eso. Está bien, investigue la raíz hebrea y todo eso, pero la respuesta a muchas palabras en cuanto a su significado está acá. ¿Cuál es el significado de vida eterna que dice Jesús mismo y que está escrito acá? Dice el siguiente versículo, el versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Por eso entonces Jeremías se acuerda, dice, no se alegre el rico en qué, en su riqueza. No se alegre, no se alabe, perdón, el rico en esto. No, si alguien se tiene que alabar, alábese en conocerme. Los cristianos más felices no son los que vienen al templo. Los cristianos más felices son los que conocen a su Dios. Los cristianos más libres, hermanos, los cristianos más generosos, los cristianos más fieles, los cristianos más valerosos no son aquellos que están fuertes, que van a hacer ejercicio, ¿verdad? No son aquellos que tienen muchas. No, los cristianos más son aquellos que conocen a Dios, a su Dios.
Por eso no se vengan, porque sabe que su Dios dice: mía es la venganza. No tienes que sacar tu espada, deja que yo me encargue con mi espada. Tú, pero es que me hizo, pero es que sí. Pero deja, no saques tu espada. Al contrario, bendícelo, ora por él, hazle el bien, y si es necesario, ve otra milla con él. Entonces, cuando alguien me hace daño, ¿cuál tiene que ser mi respuesta? Con base en el conocimiento que tengo de mi Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces voy al corazón de Dios, que es justo, pero también luego conozco el corazón de Dios, que es amoroso, perdonador, restaurador, y por eso me dice: bendícelo, ora por él. Hazle el bien. Y si no es suficiente, ve con él otra milla. Wow. Llévale un pastel. Llévale. Ya le di testimonio. Un hombre que, cuando yo me nombraron líder de alabanza en una iglesia, y el otro era el líder, y se enojó. ¿Cómo? Y me hacía la vida imposible, imposible. Y yo, hasta mi esposa le dice: ¿cómo le hago para ganarme el corazón de este hombre? Mira, se burla de mí, porque yo no sabía nada. Yo no sé por qué me pusieron, yo no sabía nada. Se burlaba de mí, desafiaba el orden que quería establecer, y así hablaba y se portaba. Me acuerdo una vez que yo no sabía manejar los equipos, hasta ahorita tampoco, pero sé un poquito más. Pero en ese tiempo estaba yo manejándolo, y él estaba así: ¿puede o no puede? Ay, me salió lo cantún allá. ¿Cómo le hago? Lo voy a invitar a comer. Y lo invitaba a comer. No lo llevaba a un restaurante porque no tenía, pero era como llevarlo a un restaurante de lujo, ¿verdad? Porque iba a cocinar mi esposa. Usted no sabe, no ha probado. Y él me decía: no, gracias. ¿Cómo le hago? Y le veía sus ropitas, bien pobrecito, así amolado, hermano. Y bueno, yo no tenía ropas tampoco, ¿verdad? Pero bien planchaditas, bien limpiecitas, bien. Y las planché, hermano, la lavamos, la planché bien bonito, las puse en una bolsa. Y le digo: brother, que quisiera compartir estas ropas. Mira, porque las vio, son usadas, me dice. Le digo: pues sí son usadas, pero son buenas. No son ropa que no uso, son las que uso, pero me gustaría compartir. No uso ropa usada, gracias. Y ahí me fui con mi bolsita de Chedraui, hermano. Llegué a la casa, ¿qué hacemos? A no hacerse las largas, hermano. Me enteré que de repente le pidieron desocupación de la casa que rentaba, y se fue a vivir con sus suegros. Y después de un ensayo lo llamé y le digo: oye, brother, discúlpame, me enteré de eso. No, sí. Le digo: ¿y no te gustaría tener tu propio terreno, tu propia casa? Pues sí, pero ¿cómo? ¿Con cuánto? Imagínate comprar un terreno. Y mi papá me había dejado un terreno aquí por La Esperanza, de 7 por 30, con cimentación. Y me dijo: esta es tu herencia, me dijo mi papá. Cuídala, hijo, esta es tu herencia, me dice. Y me acuerdo que el Señor me dijo: ¿quieres ganarte el corazón de Él? Dale tu terreno. Y yo todavía incrédulo, medio obedecí. Lo llamé y le digo: ¿sabes qué? Tengo un terreno allá, vamos a verlo. Vamos, lo fuimos a ver, y vio toda la cimentación para la casa, que lo que ahora es su casa. Y le digo: si quieres te la vendo.
Y él me dijo, oh, pero ¿cómo te lo voy a pagar? ¿Cuánto? Dame 4,000 pesos. No, se está riendo la hermana. Ah, no, estornudó. Dame 4,000 pesos. 4,000 pesos. Un terreno con cimentación de 7x30, hermanos, aquí por La Esperanza. Aquí luego. Y me dice, sí, pero págamelo como puedas. No hay problema. De veras. Pocas palabras, así le gané el corazón de él. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y como pues no obedecí, de todas maneras Dios cumplió, porque nunca me lo pagó. Yo te quise ahorrar toda esa esperanza que te iban a dar, aunque sea 200 pesos mensuales. Pero ahí construyó su casa y gané su corazón. Cuando me retiré de la iglesia donde estaba, se acercó y me dice, donde usted vaya, y no importa, aunque yo no esté con usted, hermano, usted siempre va a ser mi líder. Entonces, tenemos que conocer el corazón de Dios para alinearnos a su corazón. ¿Sabe por qué nos resistimos y por qué a veces es más la carne y más las cosas que salen? Porque no conocemos el corazón de Dios. Y entonces, la vida eterna, esa plenitud de vida que no significa tenerlo todo, sino conocerle a Él. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La pasión de Jesucristo mientras estuvo en la tierra fue dar a conocer el nombre de su Padre. Otra vez le repito, la pasión de Jesucristo mientras estuvo en esta tierra no fue sanar a los enfermos, no fue hacer milagros, no fue cambiar el agua en vino, no fue hacer maravillas y prodigios. No, la pasión, lo que ardía en el corazón de Jesucristo era que conocieran a su Padre, que conocieran el nombre de su Padre, que lo conocieran a Él. Mire qué dice en Juan capítulo 17:6: y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este es un pasaje, es un versículo maravilloso y poderosamente revelador, si lo pudiéramos recibir. Primero dice, y les he dado a conocer tu nombre. Dice, y les daré a conocer aún más. Aunque yo estoy sentado en mi trono, aunque he sido glorificado, y aunque ahora estoy a la diestra del Padre y no estoy físicamente en esta tierra, Jesús dijo, mi pasión fue que conozcan tu nombre. Pero aún sentado en mi trono, mi pasión seguirá siendo que cada hijo, cada uno de los que tú me has dado, conozcan tu nombre también. ¿Cómo? A través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Quiero que conozcan tu nombre. Dice, quiero que conozcan. ¿Por qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es esto? Para que ellos conozcan cómo tú, Padre, me has amado a mí, Hijo, y cómo yo, Hijo, en respuesta del amor que tú tienes para mí, te amo y te he amado. Pero también cómo tú, Padre, los amas a ellos, porque también son tus hijos, y cómo por esa revelación de tu amor hacia ellos, ellos te puedan amar de la misma manera como yo te he amado. Si Dios nos ama como ama a Cristo, entonces también podemos amar a Dios como Cristo ama a Dios, a su Padre. Pero mientras no tengamos un conocimiento del amor de Dios, no solo no tendremos plenitud de vida, sino que
hermano amado, nuestro amor será muy superficial y sobre todo circunstancial hacia nuestro Dios. Solo hasta que tenemos una revelación del conocimiento de quién es Dios, de su nombre, de su amor, es que entonces podremos nosotros confiar verdaderamente en ese nombre y amar verdaderamente al Padre como Cristo lo amó. Por eso también el mismo habla allá en Primera de Juan, dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. No puedo amar a Dios sin tener una revelación de su amor, porque cuando tengo una revelación de su amor me va a cautivar a tal punto que mi respuesta será amarlo como Cristo lo amó. Jesús le dio a la gente una revelación del conocimiento de Dios. Le mostró a la gente cómo era su Padre. La mayoría de las veces hablamos y pensamos acerca del ministerio de Jesús solo en función de las sanidades físicas y emocionales, los milagros, las maravillas, sus enseñanzas y doctrinas. Sin embargo, lo que definía de manera significativa su ministerio era la forma en que Él reflejaba la gloria, el esplendor, la maravillosa belleza y el eterno encanto de su Padre. Por eso cuando Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que vienes a Restauración. Felipe, si tú cantas en el ministerio, tocas la guitarra, la batería, estás a cargo del audio en la iglesia. Felipe, eres servidor, eres el líder de los jóvenes y no conoces a mi Padre. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. En otras palabras, el que me conoce a mí conoce a mi Padre, porque el Padre y yo somos lo mismo. Por eso es que en la Biblia se habla distintivamente del conocimiento de Dios, que es el conocimiento de su nombre, el conocimiento de su amor, el conocimiento de Cristo, porque el Padre y el Hijo son uno mismo. Con razón el apóstol Pablo, mira que escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Cristo. La gloria de Cristo no consistió y sigue siendo revelar a su Padre, dar a conocer el nombre de su Padre. Y por lo mismo, nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocerle, el privilegio de conocerle. Pero también tenemos la responsabilidad de dar a conocer su nombre. Mire qué dice Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Conocimiento que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Pablo renunció a todos sus logros, a todos sus éxitos, no solo antes de Cristo, sino aún después de Cristo, porque cuando Filipenses se escribió, Pablo ya tenía 28 años en el ministerio. ¿Y qué no había logrado? ¿Qué no había visto? ¿Qué no había descubierto Pablo? Amado hermanos, había levantado muertos, había viajado en todo el mundo conocido, había llevado el evangelio a todo, y sin embargo él decía: todo esto lo tengo por pérdida, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque no lo he alcanzado, y una cosa hago, me extiendo a lo que está delante, que el conocimiento de Dios. Muchos ministerios y aún muchos cristianos están buscando en la basura lo que Pablo dejó: fama, popularidad, éxitos, nombres, posiciones. Pablo tenía todo eso, y número uno, lo tuvo por pérdida y lo echó en la basura, con tal de decir: no hay cosa más hermosa y más valiosa que conocerle a Él. Todavía vemos muchos hermanos que vamos a la basura a buscar lo que Pablo dejó allá. Tengo 5 o 6 doctorados en teología. Oh, yo ya soy fundador de esta iglesia. Y mire el 2 de Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y mire qué dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow, hermano, cuánta revelación tiene. Oye, hermano, cuánto sabe usted. Oye, no es eso. El olor de su vida, el olor de su carácter, el olor de Él. Eso quiere decir el olor de su conocimiento. Es el olor de su vida. ¿Qué huele la gente cuando entra a tu oficina? ¿Qué huele la gente cuando platica contigo, conmigo? ¿Qué huele? ¿Qué olor percibe la gente que está junto a ti, tus empleados, tu trabajador? ¿Qué huele en tu empresa? Huele a cualquier cosa menos a Cristo. Pero Pablo dice: por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué significa conocer su nombre? Conocer su nombre no es solamente un conocimiento inicial de salvación. Conocer su nombre no es saber cómo se llama o de qué manera nos referimos a él. ¿Cuántos de ustedes conocen a nuestra gobernadora? Levante su mano, por favor. Todos, levante su mano. Miren alto, no hacia media asta. Si usted conoce, levante su mano que conoce usted a la gobernadora. Dichosos, yo no. Sé cómo se llama. Sé que es la gobernadora, pero no la conozco. Nunca me he sentado junto a ella, nunca he estado en su oficina, nunca me ha invitado a su casa, nunca he comido en su mesa, nunca he viajado con ella, nunca he estado con ella, convivido con ella. No la conozco. Gloria a Dios por los que la conocen. Yo no la conozco porque nunca me he sentado a su mesa. Sé de ella, sé cómo se llama, sé lo que hace, pero no sé todo lo que hace. No la conozco. Conocer a Dios no es saber cómo se llama. Conocer a Dios, conocer su nombre, no es la acumulación de información bíblica acerca de Él. Conocer su nombre no es un conocimiento teológico y doctrinal acerca de Dios que viene a través del estudio de la Biblia. Hay un montón que conocen teología y doctrina, pero no le conocen a Él. Arrogantes, orgullosos, presumidos y aleluya, empiezan a inventar tonterías
que no están de acuerdo al carácter y a la persona de Dios. Entonces, ¿qué es conocer su nombre? Conocer su nombre, hermano, significa conocer quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son los rasgos de su personalidad, qué carácter tiene, cómo piensa, cómo siente, cuál es su naturaleza. Isaías, aunque era un profeta de Dios, no lo conocía en la faceta de su santidad, hermano. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, dice que el día en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y lo primero que pasó es que se dio cuenta que aunque era profeta, primero se dio cuenta de la santidad del Señor. Y luego se dio cuenta que él no era tan santo como decía o se supone que fuera. Porque dice: mis ojos han visto, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Jehová. Vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mire cómo el ambiente de el mundo, el ambiente de un mundo con labios inmundos había contaminado su propia vida. No conocía. Conocer a Dios significa conocer quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus rasgos, su personalidad. Mis amados hermanos, conocer el nombre es tener una revelación de la persona, el carácter y la naturaleza de nuestro Dios como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Ahora, revelación entonces tiene que ver con una íntima comprensión de la persona de nuestro Dios. Revelación es un conocimiento, hermano, experimental, no solamente mental. Es un conocimiento experimental, personal, profundo y constante de la vida de Dios en nosotros. Y en pocas palabras, conocer su nombre es intimidad con Él. Porque la palabra que usa para conocer es la misma palabra que se usa para un relacionamiento íntimo entre un esposo y una esposa. Es para la intimidad de un hombre y una mujer, un esposo y una esposa. Es la misma palabra. Entonces, conocer, hermano, significa tener intimidad con Dios. En otras palabras, si yo tengo intimidad con Dios, si yo practico la intimidad con Dios, si yo vivo en intimidad con Dios, entonces voy a conocer a Dios. Porque hay matrimonios que a los 2-3 años se están separando. Ay, es que yo no sabía que tú. ¿Y cómo ahora te das cuenta cómo es la mujer, cómo es el hombre? ¿Cómo es que ahora sí abriste los ojos? ¿Cómo? Porque ya llevas 3 años viviendo en la misma casa, hablando con la misma persona. Lo has conocido. Nada más que te tengo buenas noticias. Dios no es como algunas mujeres y Dios no es como algunos hombres. Si conoces a Dios, te vas a enamorar más de Él. Si conoces a Dios, te vas a ilusionar más con Él. Si lo conoces, hermano, tu vida va a ser transformada. Ponte de pie en el nombre de Jesús y dale un aplauso a Él con todo tu corazón. Tenemos que pasar de adorar a un Dios que no conocemos a adorar a un Dios que conocemos. Cuando adoramos a un Dios que conocemos, nuestra alabanza va a tomar otro matiz más glorioso, más hermoso. Conocer a Dios, conocer su nombre es intimidad con Él. Luego entonces podrás venir acá todos los domingos por 20 años y no conocer a tu Dios.
Y por eso tu vida fluctúa entre la depresión, la tristeza, la desesperación, la angustia, el miedo, el temor, el espanto, el terror, decisiones equivocadas. Tu vida oscila entre el gozo, la tristeza, el vacío, la aceptación, el rechazo, la autoestima, baja autoestima. Porque no conoces a tu Dios. Pero cuando conocemos a nuestro Dios, hermano, sabemos que nuestro Dios es poderoso, sabemos que nuestro Dios es fiel, sabemos que nuestro Dios es bueno, sabemos que nuestro Dios es misericordioso, sabemos que nuestro Dios es verdadero, sabemos que es justo, verdadero, proveedor, excelso, maravilloso, y todos esos rasgos de su carácter se manifiestan en mi vida. Si el deseo y la pasión de Cristo sigue siendo darnos a conocer su nombre, nuestra pasión debe ser conocerle a Él, tener intimidad con Él. Nadie puede tener un encuentro cara a cara con lo que es Dios y seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo chismoso, el mismo flojo, el mismo deprimido, el mismo angustiado, el mismo desesperado, el mismo orgulloso o altivo. Nadie que tenga un encuentro cara a cara con Dios puede seguir siendo el mismo. Nuestra vida cambia. Nuestra transformación se acelera. ¿Cuántos han ido a su encuentro? ¿Cuántos les hemos ministrado sanidad del alma? Les hemos echado fuera, no una, 6, 10 legiones. Es que tiene que orarme, pastor, para que yo sea libre. Es que tiene que orar por mí. Es que me tiene que ministrar. Es que me debe aconsejar. Y hermano, ¿a cuánto aconsejamos? ¿A cuánto ministramos? ¿A cuánto le echamos fuera demonios? Y los demonios se van porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Pero nada de eso suple, y nada de eso es más efectivo y más poderoso que tú vivas en intimidad con el Señor, que tú vivas en su presencia, y que, como dice este canto, en su presencia tu vida sea transformada, renovada y restaurada. Conocer a Dios es sin tener intimidad con Él todos los días. Nadie puede conocer su nombre, o mejor dicho, conocer su nombre es contemplar su verdadera imagen, que es algo que toca lo más profundo de nuestro ser, llevándonos a una vida de integridad y madurez espiritual. Por eso dice allá: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que nos lleve a la estatura, a la medida de un varón perfecto, a la estatura de la medida de Cristo. Conocer la gloria de quién es Él y lo que Él ha hecho es algo que nos renueva la mente, nos fortalece, nos libera y nos transforma. Conocer a Dios no es venir a la escuela bíblica, aunque debe venir. Conocer a Dios es intimidad con Él, es vivir en su presencia. Y como le dije, si tu presencia en este lugar y a esta hora, ojalá que tu presencia en este lugar y a esta hora sea el efecto de que vives en su presencia. Vas a ver, vas a notar que necesitas menos consejería. Vas a necesitar que alguien se entere de tu lucha y de tu debilidad, porque allá en la intimidad Dios te va a dar victoria, Dios te va a liberar, Dios te va a transformar, Dios te va a hacer nuevo, tu mente va a cambiar. Si lo crees, dale un aplauso al Señor Jesús con todo tu corazón. ¡Oh!